Bienvenidos a Reflexiones, un programa diseñado para pensar. El día de hoy seguiremos hablando de la presencia de Dios. El título es Su presencia, bendice, maldice o ni fu ni fa. Vamos a ver nuestra cita Salmo 84:10. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Y seguimos con nuestro tema acerca de la presencia de Dios. Y ya la semana pasada estudiamos que la verdadera manifestación de su presencia se lleva a cabo cuando las personas proceden al arrepentimiento. Ya sea que nos arrepintamos de nuestros pecados y le entreguemos nuestras vidas al Señor, o que seamos redarguidos y tengamos que corregir alguna parte de nuestras vidas. Allí hay presencia de Dios. Pero quizás la pregunta que muchos nos hacemos con relación a esa presencia es: ¿por qué en una misma reunión esa presencia toca a algunos y otros pueden permanecer indiferentes, como si no hubiera presencia de Dios? Bueno, la respuesta por supuesto que la encontramos en la Biblia. Pasaje, libro de Samuel. Contexto: los israelitas hacían como mejor les parecía y el arca de Dios se había convertido en un amuleto que para ellos significaba que donde el arca estuviera, la presencia de Dios también. De manera que en su guerra en contra de los filisteos, como iban perdiendo, la llevaron considerando que al hacerlo la presencia de Dios sí o sí los ayudaría a ganar la batalla. ¿Qué pasó? Cuando el arca llegó al campamento, llevada en hombros por los hijos del sumo sacerdote Elí, la multitud ha pegado un grito tan fuerte que la Biblia nos dice que la tierra tembló. Cuando los filisteos escucharon tan tremendo grito, en lugar de hacerse menos, resolvieron que lo darían todo en la batalla, que si morían, pues morirían, pero que no lo harían sin antes darlo todo. ¿Cuál fue el resultado? Los filisteos les ganaron a los israelitas, pues mataron a más de 30,000 de ellos en batalla. Mataron a los hijos del sacerdote Elí, a Ofni y Fines, y se llevaron capturada el arca. Así que era como si hubieran llevado capturada la presencia de Dios. Arca que llevaron y metieron en el templo de su dios llamado Dagón, como si fuera una ofrenda que le ofrecían, como si el Dios de los israelitas hubiera sido derrotado y fuera llevado para rendirse ante el Dios de los filisteos que lo había derrotado. ¿Pero qué pasó? Primera de Samuel 5:3 nos dice: y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Es decir, como si el mismo ídolo reconociera quién es el Dios verdadero. Pero lo volvieron a su lugar, y al otro día, verso 4, y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las 2 palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Como si hubiera caído derrotado ante la presencia del Dios de los judíos. Pero eso no fue lo peor. Lo peor es que la presencia de Dios en tierra filistea trajo maldiciones a todo el pueblo, pues fueron heridos por el Señor con tumores y morían. Primera de Samuel 5:6 dice: y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron cuando miraron estos tumores y que la gente no mejoraba, sino al contrario, la gente se moría? Bueno, tomaron el arca y la cambiaron de ciudad, pensando que quizás lo que había ocurrido pues no tenía nada que ver con Dios. ¿Cómo saber que no es una casualidad? Bueno, pues tomaron el arca y la mudaron, la cambiaron de ciudad. ¿Y qué sucedió? Primera de Samuel 5:8-9. Convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron: ¿qué haremos del arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron: pases el arca del Dios de Israel a Gat.
y pasaron allá el arca del Dios de Israel. Y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento, y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. ¿Cuál fue el resultado? Pues exactamente el mismo que había sucedido en Asdod. Ahora, Gat no era diferente. Ahí también se llenaron de tumores y muerte. Y cuando la pasaron a Ecrón, otra ciudad filistea, los de Ecrón se asustaron, pues sabían que lo que había pasado en las otras ciudades, y pensaron que con ellos sucedería lo mismo. Fue entonces que resolvieron mandar de regreso el arca. ¿Cómo? Después de consultarlo con los sacerdotes de sus dioses y los adivinos, resolvieron. Primera de Samuel 6, 7 al 9. Haced pues ahora un carro nuevo, y tomad luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro, y haced volver sus becerros detrás de ellas a casa. Tomaréis luego el arca de Jehová y la pondréis sobre el carro, y las joyas de oro que le habéis de pagar en ofrenda por la culpa, esas joyas eran tumores y ratas de oro, las pondréis en una caja al lado de ella, y la dejaréis que se vaya, y observaréis, si sube por el camino de su tierra a Bet-Semes, él nos ha hecho este mal tan grande, y si no, sabremos que no es su mano la que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente. Es decir, vamos a tomar unas vacas que estén criando y que no quieran dejar a sus becerros. Pondremos a los becerros en su casa, y a estas vacas las vamos a poner uncidas a un carruaje. Vacas que además jamás lo han hecho. Y las vamos a dejar. Si el carruaje se va a ciudad de los judíos, a la tierra de los judíos, entonces esto quiere decir que lo que nos ha sobrevenido viene de la mano del Señor, de la mano de Jehová. Y si no, pues fue un accidente. Ahora, ¿qué pasó? Bueno, la Biblia nos dice que las vacas siguieron hacia la tierra de los judíos, a pesar de que sus crías estaban mugiendo en dirección contraria, para dejarles claro a los filisteos que sus desgracias habían venido por mano del Señor a causa de su presencia en medio de ellos. Una presencia que, por cierto, duró 7 meses. ¿Bendición o maldición? La presencia de Dios para los paganos, como lo eran los filisteos, no fue de bendición sino maldición. Se llenaron de enfermedad y de plagas que destruyeron sus campos. ¿Por qué? Porque no había temor ni reverencia a la presencia de Dios, sino menosprecio. Primero la llevaron al templo de su Dios como un Dios derrotado, con total menosprecio, para que adorara a Dagón. Pero contrario a eso, destruyó a Dagón y mató a los impíos. Algo que vemos en el Nuevo Testamento cuando la presencia de Dios y Dios mismo son menospreciados. Pasaje, libro de los Hechos. Contexto: la iglesia se reunía en Jerusalén, y los fieles vendían sus propiedades, y el dinero que pagaban por ellas lo ponían a los pies de los discípulos, para que de esa manera las necesidades de alimento fueran sustentadas. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió? Hechos 5, del 1 al 5. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, murió, y vino gran temor sobre todos los que lo oyeron. ¿Cuál fue el resultado de menospreciar al Espíritu Santo y mentirle? Muerte.
Ananías y después su esposa murieron porque menospreciaron a Dios y a su presencia. Lo que nos enseña que su presencia muchas veces, en lugar de ser una bendición, podría convertirse en los paganos, en aquellos que no consideran a Dios en sus caminos y que tampoco lo toman en cuenta, en una maldición en lugar de una bendición. Algo que veremos aún más claramente al final de todos los tiempos. Cuando los paganos comparezcan, cuando los paganos se presenten ante la presencia de Dios solo para recibir sentencia de muerte y condenación eterna. Apocalipsis 20, 11 al 15. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Vamos a hacer aquí un paréntesis. Esos muertos serán juzgados por las obras que hicieron, según sus obras. Obras que están escritas en esos libros. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Es decir, aquellos que son condenados por lo que sí hicieron, no por lo que no hicieron, por sus malas obras, según entendemos. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Es decir, ¿qué sucede con todos aquellos impíos paganos que nunca tomaron en cuenta a Dios, que hicieron caso omiso al llamado de Dios sobre sus vidas? El que supieron acerca de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario y simplemente le dieron la espalda, siguieron en sus caminos, siguieron en sus malas obras. ¿Qué sucede con ellos? Fueron lanzados al lago de fuego. Serán lanzados a un lugar de sufrimiento eterno. De manera que el llamado de Dios para nuestras vidas el día de hoy es simple. No menospreciemos a Dios y a su presencia, porque no hay buena paga, no hay buenos resultados, no hay buenas consecuencias de hacerlo. Ahora piense y pregúntese, ¿cómo es que tú y yo podríamos menospreciar la presencia de Dios? Porque es peligroso, sí, ya lo vimos, es peligroso hacerlo. Bueno, ¿cómo podríamos hacerlo? Bueno, quizás al pensar que podemos escondernos de Dios para pecar. Es decir, que cuando queremos hacer lo malo, que cuando queremos hacer algo que sabemos que es contrario a su palabra, pues podríamos escondernos de Él para hacerlo, sin considerar que Dios lo ve todo y que su presencia llena toda la tierra y que nadie, absolutamente nadie puede huir, se puede esconder de Él. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, el Salmo 139, 7 al 12 nos dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? ¿Hay posibilidades de hacerlo? A ver, si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Así como muchos se ocultan en la noche o pretenden ocultarse en la noche para hacer cosas malas, dice que aún la noche resplandece alrededor de nosotros. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. ¿Alguien puede huir? ¿Alguien se puede esconder de la presencia de Dios para pecar? Nadie. Así que yo menosprecio a Dios y a su presencia cuando pienso que me puedo esconder para hacer lo malo de Él. Segundo, quizás al no tratar a los demás, escúchame bien, al no tratar a los demás, esposo, esposa, hijos, padres, hermanos, pastores, líderes, con el respeto que se merecen, porque no creemos que su presencia, la presencia de Dios, esté con nosotros. Y aquí quiero recordarte que
La promesa del Señor Jesús para con nosotros fue precisamente que su presencia estaría con nosotros todos los días. Te lo recuerdo y vamos a verlo, Mateo 28:20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Con quién está? Con nosotros. ¿Cuándo? Todos los días, hasta el fin del mundo. Todos los días. Así que, ¿qué pasa cuando yo no creo que su presencia está conmigo? Pues porque no la siento, porque no la veo. Pero ya vimos que no siempre se siente, no siempre se ve, pero siempre está. Siempre está. ¿Y qué pasa cuando yo maltrato a los que están a mi alrededor? No los trato con respeto, con el respeto que se merecen y que la Escritura me pide que lo haga. Menosprecio la presencia de Dios. Bueno, te quiero llevar a algo más simple. ¿Qué pasa cuando llego tarde a las reuniones de la iglesia? Puede ser la reunión general, puede ser la escuela dominical, puede ser una reunión de oración, en donde ni siquiera está toda la iglesia. Cuando yo llego tarde a algún lugar en general, estoy mostrando menosprecio a aquel con quien me cité o al lugar mismo. ¿Qué pasa cuando yo llego tarde a las reuniones de la iglesia? Estoy mostrando menosprecio a la presencia de Dios, la cual es invocada. ¿Por qué? Porque la Biblia me dice que cuando estamos 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Él en medio de nosotros. Mateo 18:20. Así que yo estaría menospreciando la presencia de Dios que va a hacer o que está siendo invocada en ese lugar cuando yo llego tarde. Piénsalo. Porque podríamos seguir hablando de dar verdaderamente el diezmo. Es decir, así como Ananías y Zafira no dieron el completo que dijeron que estaban dando, a lo mejor tú y yo no estamos diezmando el completo que deberíamos diezmar y estamos menospreciando la presencia de Dios. O menospreciamos a Dios cuando menospreciamos los dones espirituales, porque no los entendemos. Pero eso no importa. Estaríamos menospreciando. En fin. Así que el llamado el día de hoy es a pensar y reflexionar acerca de este tema. La siguiente semana seguiremos aprendiendo sobre la presencia de Dios. Así que ahí en tu lugar, inclina tu rostro y cierra tus ojos. Vamos a orar. Señor Dios y Padre, queremos alabar y queremos bendecir tu nombre. Queremos darte gracias y Dios, en esta hora queremos pedirte que seas tú hablando a nuestro corazón y a nuestra vida. No queremos menospreciar tu presencia. Hemos aprendido lo peligroso que es el hacerlo. Yo te ruego, Dios, que nos ayudes como hijos tuyos a siempre valorarla, a siempre tenerla presente, a siempre conducirnos como es debido, sabiendo que tu presencia está con nosotros. Quizás no la puedo ver, quizás no la puedo sentir, mucho menos la puedo oír. Pero yo necesito saber que eso no importa. Tu presencia está conmigo. Dios, en el nombre de Jesús, te lo pedimos. Amén. Levántate, Señor. Levántate, Señor. ¿Cuántos quieren levantarlo en esta noche? Levántate, levántate, Señor. Levántate,
Espíritu de